del Partido Socialista, a partir de 1912 comienza una crítica permanente, sistemática, al reformismo de la dirección. Pero es en 1914 cuando la dirección del Partido Socialista, siguiendo a la mayoría de la socialdemocracia internacional, apoya la guerra e incluso critica al gobierno de Irigoyen por mantener la neutralidad, e insiste el Partido Socialista en que la Argentina debe declararle la guerra a Alemania, es que el Partido Socialista argentino, al igual que la socialdemocracia europea, se quiere. Los que se oponen a esta política del Partido Socialista conquistan la mayoría en una asamblea histórica en el Teatro Verdi en 1914. Pero la dirección del Partido Socialista desconoce esa resolución de un Congreso, desconoce un Congreso y expulsa a los disidentes. Esto produce en 1918 la ruptura definitiva y la fundación del Partido Socialista Internacionalista, que en 1921, en acatamiento a una resolución del Internacional Comunista, toma el nombre de Partido Comunista Argentino. La importancia de esto es ver cómo el desenvolvimiento, la crisis, el progreso y los retrocesos del movimiento obrero argentino son parte de un fenómeno internacional. Entre tanto, y a todo esto, prosiguen los intentos de unificación del movimiento obrero en una central sindical única. Si vamos a hacer el mapa ideológico del movimiento obrero argentino en 1930, cuando se funda la CGT, podemos ver cuatro corrientes principales. El Partido Socialista, que controla los grandes gremios industriales, la Unión Obrera Metalúrgica, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, si bien dentro de esta extracción, más o menos como ahora. La dirección, por ejemplo, la dirección socialista de la Fraternidad se pelea a morir con la dirección socialista de la Unión Ferroviaria por la afiliación de los trabajadores de los acordes, que me corresponden a mí, ¿no? Que te corresponden a vos, o sea, ¿a quién van a parar los acordes? Ya empiezan esas peleas entre burócratas, son bien tempranas, incluso dentro del mismo partido. ¿Sí? ¿Los maquinistas no estaban con la Fora Novena? ¿Con los sindicalistas? Sí. Los maquinistas, los de la fraternidad, los de la fraternidad, pero yo me estoy refiriendo, es decir, dentro de la fraternidad, dentro de la Unión Ferroviaria, yo hablo de las direcciones predominantes y de fracciones y de sectores dentro de los trabajadores. La dirección de la fraternidad estaba compartida, como después de estar compartida, la CGT por sindicalistas, por socialistas e incluso por una franja de anarquistas, ¿verdad? Pero bueno, se pelean por ese tipo de cuestiones. A todo esto, en 1930 la Fora ya había dejado de ser anarquista. Claro, es decir, había dicho que la dirección de la Fora ya no recomendaba a nadie adherir a ninguna corriente filosófica ni política y demás, y declaraba un completo apoliticismo, ¿verdad? Así que se va a formar después otra Fora chiquitita, que es la que medio patéticamente resiste hasta hoy, ¿cierto? Bueno,
Pero entonces, por un lado, los socialistas peleados entre sí muchas veces. Los sindicalistas o sindicalistas revolucionarios que, como decíamos, dicen que los trabajadores no deben intervenir en política, sino secundariamente por obtener esta o aquella mejora, pero que no puede subordinarse a ningún partido, sino que por el contrario, si hay algún diputado socialista o demás, debe seguir las órdenes de la dirección del sindicato. El Partido Comunista, tiene una tragedia, está casi obligado a tomar el poder apenas juntado, lo cual es imposible. Esta es una historia particular sobre la que no podemos extendernos demasiado aquí. Pero hay distintas etapas en el Partido Comunista en sus primeros 10 años. Desde la simple repetición de las posiciones de la Tercera Internacional, el PC saca una revista que se llama precisamente La Internacional. Hay que ver algunos números de esa revista de los años 19, 20, con artículos de Trotsky, algunos grandes elogios de la lectura de Trotsky, la revista del PC, una etapa ultraizquierdista, la oposición del PC a la constitución de la CGT en 1930, que queda afuera de ese proceso, porque acusa a socialistas, sindicalistas, anarquistas de todos los palos, de reformistas, y como estos son reformistas, entonces nada de CGT. Es todavía el periodo ultraizquierdista en el siguiente sentido. Decían que la crisis capitalista era la última crisis y que se trataba entonces de tomar el poder en todas partes. Llevan adelante una prédica insurreccionalista, pero con una particularidad. Siguen la línea de una carta del Comintern, de la dirección de la Tercera Internacional, ya controlada por el stalinismo, en la que le dicen que la Argentina mantiene una relación de dependencia con el imperialismo británico y secundariamente con el norteamericano, y que este es un país semicolonial. Esa condición de semicolonia determina la política de la vida. Es decir, toda la política insurreccionalista de el Partido Comunista está al servicio de luchar contra la condición colonial del país y por lo tanto de promover y de impulsar acá una revolución democrática, no una revolución obrera. De modo que, si vinculamos esto con lo que decíamos antes, fórmulas del pasado que se correspondían a otra época histórica son aplicadas mecánicamente mucho después, cuando los tiempos ya han cambiado, cuando no se trata, claro, de desconocer la condición semicolonial del país, sino de preguntarse quién, qué clase social puede atacar esa condición semicolonial del país
y producir la liberación nacional al tiempo que la revolución soviética. ¿Sí? Sectores de la burguesía, de la pequeña burguesía, pueden, como decía Marx en 1848, llevar adelante reformas democráticas o ya no. Ya la dominación imperialista hace precisamente que solo la clase obrera y los trabajadores puedan avanzar en ese sentido. El asunto es que el PC queda afuera de la constitución de la CGT, que es una fusión después de muchas marchas y contramarchas y disputas y demás de los socialistas, de la fora ex-anarquista, de los sindicalistas, que tienen, estos sindicalistas apolíticos, el predominio, la mayoría de aquella CGT. Es la aplicación en el país de la línea de clase contra clase, de militar. La del PC. No hacer ningún tipo de alianza ni política ni sindical. Claro, la del PC, la aplicación de la ley de clase contra clase. Bueno, en la última sesión del juicio a Pedraza, recordaron ustedes cuando él hace su alegato, le echó mano a la historia del tipo y dijo que recordó que el primer secretario general de la CGT fue un ferroviario. Cual sí es cierto, era Silverio Pontieri, precisamente un sindicalista que iba a permanecer en ese cargo hasta comenzado el gobierno de Perón. Miren las consecuencias del apoliticismo en el movimiento obrero. En nombre del apoliticismo, en política no nos metemos, lo primero que hace la CGT en 1930 es apoyar el golpe del fascista Uriburu, cuando derroca a Hipólito Yrigoyen. ¿Lo dice? Esto no es cosa nueva, ¿verdad? Esto iba a generar unos pocos conflictos, porque Uriburu no les agradeció ese respaldo. Se lo acusan por omisión. Claro, lo respaldan por omisión, con esto equivale a un explícito, ¿verdad? Uriburu no les agradece esto. Uriburu no llega al poder sobre el golpe para cooptar sindicalistas, sino para aplastar. Él quiere aplastar, ¿verdad? Para Uriburu, el sindicato es un problema policial que debe resolverse con el garrote del gendarme y el Código Penal. No quiere cooptación, ¿verdad? Aquellas cooptaciones tibias que había comenzado Yrigoyen, al diablo con eso, lo cual va a generar toda una crisis dentro del movimiento sindical, porque además empiezan fusilamientos, detenciones en masa, sobre todo de anarquistas, de comunistas, y esto hace, creo que se preguntaba también en la charla pasada por esta cuestión, que termine de desaparecer la conducción anarquista. Ya golpeada por el hecho de que tenía su gran base social en los gremios artesanales, que empiezan a desaparecer arrolladas por la gran industria, cuando ellos se ven particularmente perseguidos por la dictadura de Uriburu, no van al movimiento obrero para tratar de establecer ahí determinadas líneas de resistencia frente a este avasallamiento, sino que se alejan, se retiran del movimiento obrero y echan mano a la violencia militar, ¿verdad?
cual facilita su desaparición. Bien. Este es más o menos el panorama político del movimiento obrero en la década de 1930. Comenzado los años 40 ya estaba claro para todo el mundo que el mapa político internacional se había trastrocado, que había cambiado definitivamente a partir del final de la Primera Guerra. Si la dominación de Inglaterra, de la Gran Bretaña, sobre la Argentina, sobre estos países, ya no tenía sentido, simplemente porque no estaba en condiciones de abastecerla. Por eso ya en 1930, Federico Pinelli y Raúl Previa, por cuenta de los ferrocarriles ingleses, elaboran un plan de nacionalización de los ferrocarriles. La red ferroviaria montada por Inglaterra, que había sido la gran herramienta de la dominación inglesa allí, en cuanto significaba establecer barreras aduaneras internas, ¿verdad? Ya se habían convertido para ellos en una carga, ya no necesitaban establecer barreras aduaneras internas al mercado argentino simplemente porque ya no podían abastecer. Dependía Inglaterra de los préstamos norteamericanos, es decir, de sus adversarios. Su suerte estaba hecha. Entonces, Pinedo, Previs, Justo son los primeros en advertir que se impone un cambio, que hay que mudar de metrópoli. Esa es la base del golpe de 1943 que dan los militares nacionalistas, que se oponen precisamente a este giro, o van a tratar de darle a este giro otro tipo de componentes. Pero es entonces, a partir de 1943, que empieza a sonar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión el bozarrón potente y cascado del coronel Cuartero, cosa que va a provocar una nueva transición, otro cambio histórico de la Argentina, del cual propongo que nos empecemos a ocupar en la charla que viene. Entonces, hasta acá la exposición y hablamos de juego, hablamos un poco de ideas, ¿sí? Bueno, gracias. Quería mencionar una cosita que se pasó un poquito por encima y me parece interesante para profundizar un poco. La guerra civil española influyó directamente sobre el movimiento obrero argentino también. Digamos, a partir de ahí la consigna del Frente Popular Antifascista divide aguas en el movimiento obrero argentino como en el movimiento obrero mundial, con la partición de la CGT, ¿no? Sí. La guerra civil española, claro, antes que introducir la cuestión del Frente Popular, es una consecuencia, ¿verdad? Es donde se va a producir la mayor tragedia derivada de esta política del Frente Popular. Pero una cuestión importante, mirá, vamos a ver en detalle la partición de la CGT y demás en la próxima charla, pero aquí una cuestión
Claro, que lo que dice el compañero me lo hace surgir. Bien, la guerra civil española. Si ustedes observan un poco la cosa, ven que la conciencia comunista del proletariado español es muy superior incluso a la del proletariado ruso en 1917. Ustedes vean lo que los obreros españoles son capaces de hacer por sí. Las expropiaciones agrarias, la organización de comunas, la toma del poder en Barcelona, donde se establece un plan económico centralizado bajo dirección del movimiento obrero, las fábricas ocupadas, los patrones expulsados. Una conciencia comunista enorme, formidable. Sin embargo, España es derrotada. Mientras la revolución, la diferencia, la única gran diferencia que explica la victoria de uno y la derrota de otro es la presencia en Rusia del partido bolchevique, de la dirección política del movimiento obrero ruso. Por eso Trotsky dice que la humanidad tiene tres grandes problemas: el partido y otra vez el partido. Yo quería hacer una consulta. Hablando del desarrollo del movimiento obrero, todo lo que sería el sector de producción acá. Tiene una consulta con respecto al desarrollo de la estructura organizada del campo. Cómo era ese. Digo, la verdad, escuché muy poquito y casi nada sobre el desarrollo dentro del campo, sobre el sector del campo. Había algo, era muy efímero. Bueno, claro, es O si es demasiado extenso el tema. es una cuestión, perdón, pero es interesante. Mira, porque hay por ahí algún folleto que no recuerdo el autor, que se llama El último malón. 1905, en el Chaco, un ataque indio, dice un malón indio, contra posiciones militares en el Chaco y demás. Y ya no es un malón como lo que se había conocido en el siglo XIX. Es decir, era el ataque organizado de comunidades originarias en defensa del territorio y demás. Todo en 1905 en adelante, que antes que varones son levantamientos de braceros, de peones rurales, es decir, de indios transformados en peones de campo que se levantan contra la explotación y demás. Y hay masacres infames contra ellos, porque bien avanzado el siglo. La película Quebracho muestra la represión de Santa Fe contra los trabajadores quebrachados. En el Chaco hay que ver el papel del teniente Perón en la represión a campesinos chaqueños, es decir, pueblos originarios del Chaco levantados contra la explotación y reprimidos por militares. Sin embargo, nunca las organizaciones sindicales agrarias en la Argentina tuvieron el peso político, el peso social y político que sí tuvieron las organizaciones de los obreros en la ciudad. Los anarquistas tenían un trabajo intenso. La Patagonia, por ejemplo. En las organizaciones sindicales, la Patagonia, sobre todo la Patagonia, y no solo la Patagonia, incluso en los quebrachares y demás. Entonces, ellos eran fuertes. Estaba en la forestal. Claro, en Santa Fe.
ellos eran fuertes en la organización de los peones rurales, de los trabajadores del campo. Pasa que incluso por el atraso del país, una enorme extensión, la dificultad de su comunicación, se produce semejante masacre en la Patagonia en 1921. Pasa muy poco la gran repercusión de la masacre patagónica empieza a fines de los años 60, 70 con el libro de Valle y la película. Entonces era una cosa casi desconocida. En cambio, era parte consciente y cotidiana de la historia del movimiento obrero la masacre del 19 de los obreros de Bacena por el gobierno de Irigoyen, el mismo gobierno que masacra en la Patagonia. La semana trágica. Sobre esa cuestión, hablábamos del golpe del 30. En la semana trágica de 1919, cuando los obreros de la metalúrgica Bacena ubican en San Cristóbal, donde está la placita Martín Fierro, ahí estaba la fábrica Bacena, que esa huelga termina en una masacre, lucha de barricadas, huelga general, combates en toda la ciudad, el gran represor de esos días, o sea, del gobierno que ordena reprimir, es el general de Piano. El general de Piano. Por eso los milicos le ponen el nombre de Agustín. Claro, porque era un militar radical que se había levantado en 1903 y 1905, cuando los radicales organizaban levantamientos armados. Varela era un general radical también. Varela también ha militado en los levantamientos irigoyenos. Pero por eso, ahora, en 1930, de Lepiani era ministro de guerra. Y él confecciona la lista completa de los conspiradores golpistas y le pide autorización a Irigoyen para detenerlos inmediatamente. Irigoyen le dice que no, y de Lepiani renuncia. O sea, cuando se trata de masacrar a obreros, sigue adelante. De detener golpistas, no, ahí no. Es decir, los palos del Partido Radical siempre conocieron una sola dirección. Lo que dicen los radicales es que Lepiani, cuando le ofrecía auxilio a las fuerzas policiales, en el fondo estaba amenazando con un golpe de Estado, que puede ser cierto, pero no deja de ser responsable Irigoyen de todas formas. Seguro que, a ver, si la policía y el ejército matan 300 y pico de personas en 4 días en las calles de la ciudad, el presidente se hace el tonto, peor aún que se dice... Al principio incluso reconoce a la sociedad patriota. No, pero, a ver, Irigoyen tuvo de jefe de policía a Elpidio González, un torturador, organizador de la Liga Patriótica. Tenemos la calle acá a una cuadra. Claro, ¿no ves? De campaña para cambiar de nombre, ¿no? Es un partido delictivo, es un partido represivo. Esos son gorilas de verdad. Alejandro, me interesaba la pregunta de acá el compañero respecto al Frente Popular Antifascista de España. Porque el nombre suena muy lindo, demasiado lindo. O sea, yo tenía un primo, un extraordinario luchador del gremio del calzado, y ingresó al Partido Comunista en 1936, con el inicio de la ciudad española. Bueno, fue un eterno disidente, eso le impidió ir a conocer la Unión Soviética, todas esas cosas. Pero cuando mencionabas
que el Partido Comunista